Hola a todos y bienvenidos a Formación Comunista. Yo soy Pau Botella y hoy hablaremos de colectivización, Kovhoses, Sovhoses y Joseph Stalin. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Formación Comunista. Hoy he querido abordar uno de los temas que sin duda es más interesante en cuanto a lo que fue el comunismo durante el siglo pasado y también porque es uno de los temas que más se utilizan para criminalizar no solo ya a la figura de Joseph Stalin, sino de los comunistas en términos generales y de la experiencia rusa en la Unión Soviética concretamente. El tema de la colectivización del campo es un tema del cual podríamos hacer 1000 millones de vídeos, hablar de las distintas fases por las que pasó, las distintas críticas que recibe, la veracidad o no de las fuentes que se utilizan para criticarla. Hoy vamos a hacer un vídeo introductorio para entender términos básicos de este proceso y sobre todo dos términos que fueron fundamentales ya no solo en la experiencia rusa, sino como aprendizaje general para el movimiento comunista en todo el mundo, que es la cuestión de las cooperativas, de las granjas estatales y de la relación entre el partido, la clase obrera y el campesinado. La cuestión campesina en sí ha sido una de las cuestiones que más ha ocupado las cabezas de los líderes revolucionarios de la tradición comunista, tanto en la época de Lenin como en la época de Marx, a lo largo del nacimiento del socialismo científico durante el siglo XIX. Es una cuestión que mucha gente intenta resolver con fórmulas esquemáticas, sencillas, intentando rescatar alguna frase a la que agarrarse como un clavo ardiendo y despachar rápidamente. Pero hoy en día sigue suscitando debates y dudas sobre cuestiones elementales en la propia revolución, como es la alianza de clases y la necesidad de establecer estrategias y tácticas que permitan a la clase obrera llegar al poder y por lo tanto avanzar hacia el socialismo. El propio Marx pasó por distintas fases en su relación con esta cuestión campesina. Al principio, el marxismo veía con malos ojos una posible alianza revolucionaria entre la clase obrera, a la que se dirigían ellos como clase revolucionaria, y el campesinado, que ya había protagonizado procesos revolucionarios en algunas partes del mundo y que había sido un aliado esencial en muchas de las revoluciones democrático-burguesas que precedieron a Marx y Engels o que incluso les tocó vivir a ellos. La cuestión campesina intenta responder a una pregunta muy sencilla. ¿Qué tiene que hacer la clase obrera industrial respecto a un campesinado totalmente golpeado por un capitalismo que destruye el campo y lo transforma en un mercado voraz en el que solo unos pocos pueden sacar beneficios y el resto se convierten en prácticamente semiesclavos de esta nueva burguesía rural o en lo que es la base del nuevo proletariado industrial en las ciudades a través de los éxodos rurales? El proceso de transformación capitalista en la mayoría de países europeos conllevó la destrucción de las viejas estructuras feudales en el campo, así como la destrucción de las tierras comunales a través de su privatización y división para su compra en subastas por parte de una burguesía ascendente que quería rentabilizar la explotación del campo a través de la explotación de los trabajadores, es decir, un proceso de mercantilización del campo. En ese proceso se iba creando poco a poco una clase obrera industrial en las ciudades de ese campesinado desposeído que se había quedado sin tierras o sin posibilidad de sacarle partido a su pequeña tierra y formaba parte de un nuevo ejército de reserva que poco a poco formaría lo que hoy conocemos como proletariado. En este proceso surgieron muchísimos inconvenientes para la táctica comunista que establecieron, por ejemplo, Marx y Engels y que más adelante desarrollarían a su manera personalidades tan importantes como Lenin o Stalin. Muchos comunistas, incluso en la época de Lenin, entre ellos Trotsky, eran muy reticentes a la idea de colaborar con el campesinado porque lo veían como una clase totalmente arcaica, ligada a la visión feudal del mundo, separada entre ella, sin capacidad para formar parte del proceso de socialización de los medios de producción, lo cual veían como un proceso tan moderno y alejado de la forma de vida de los campesinos que les convertía prácticamente en opositores inevitables del proceso. Como ya he dicho antes, Marx acabó cambiando de opinión, porque veía que la clase obrera, ella sola, no podría hacer tambalearse a los pilares de la sociedad alemana en este caso, sin la ayuda del potencial revolucionario de las capas más pobres del campo que ya habían protagonizado una guerra campesina y que habían sido un aliado clave de los sectores liberal burgueses en el país. Al final, el campesinado, al igual que había ayudado a la burguesía en procesos revolucionarios como el francés, por ejemplo, a tomar el poder,
se había convertido en una masa con una tradición de lucha y con unas condiciones de vida que, al parecer, poco a poco fue convenciendo a personas como Marx y más tarde como Lenin de que podían ser aliados de la revolución, incluso socialista, ya no democrático-burguesa. En Rusia, este proceso también se dio en el partido bolchevique, de ir adaptando la posición del partido respecto al campesinado para encontrar aliados en una clase social tan amplia que representaba más del 80% de la población, mientras que el proletariado industrial representaba un porcentaje nimio, a pesar de presentar una lucha revolucionaria que era ejemplar para todo el país, incluso para todo el mundo, ya que la clase obrera industrial rusa fue una de las clases obreras más revolucionarias, más organizada y más insurreccionales en la Europa capitalista, y que llamó la atención de muchísimos intelectuales revolucionarios a lo largo del desarrollo en el capitalismo ruso. Pero este debate, en realidad, no se resolvería hasta la toma del poder por parte de los bolcheviques. Los bolcheviques, como ya sabréis muchos, habían conseguido una influencia espectacular entre la clase obrera industrial en lugares como San Petersburgo o Moscú, y el campesinado, sin embargo, era una clase a la que habían llegado, pero de una manera muy nimia y nada comparado con lo que era la influencia de grandes partidos agraristas, pseudo-burgueses o incluso los socialrevolucionarios, por ejemplo, que era otro grupo de socialistas más anarquizantes y que tenían una visión un poco más infantil del proceso revolucionario. Los bolcheviques no habían conseguido establecer una relación sólida con el campesinado, pero cada vez se daban cuenta de que era necesario establecer una alianza al menos con sus capas más pobres. Lenin fue sacando varios textos relevantes en este sentido para empezar a convencer a parte del partido de que era necesario empezar a concebir el campo como un lugar de acción política donde se forjaría en el futuro una futura alianza para la construcción del socialismo en Rusia. Nada más llegan los bolcheviques al poder, lo que hicieron fue proclamar la nacionalización de todas las tierras en Rusia. Se abolió la propiedad privada sobre la tierra, algo que obviamente no se consiguió llevar a cabo en su completitud y además iba acompañada de una coletilla jurídica que era la idea de que los campesinos ahora no eran propietarios, pero tenían derecho al usufructo de las tierras, el derecho a trabajarlos, y era un derecho que se guiaba justamente por el reparto nominal de tierras que se hizo a campesinos sin tierras o con muy poca tierras que ejecutaron los mismos bolcheviques. Parémonos aquí un momento. En el proceso de desarrollo revolucionario en Rusia hubo varios debates en el interior del partido sobre la necesidad de repartir tierras. Debemos recordar que en Rusia, hasta 1861, no se había abolido la servidumbre. En 1861 se abolió y aún así lo que eran las viejas castas poderosas del campo establecieron una relación ultradependiente de los nuevos campesinos libres con ellos a través de la aplicación de recortes, es decir, de impuestos abusivos que tenían que pagar estos campesinos prácticamente arruinados y que se morían de hambre. Por otro lado, existían tierras comunales, las cuales se trabajaban a un nivel cooperativo, pero con viejas formas feudales más propias pues de las tierras comunales que habían sido expropiadas en los procesos de acumulación originaria en muchos países europeos, y los utilizaban los campesinos para producir juntos en tierras que eran de todos y conseguir comida básicamente para sobrevivir. En estas condiciones, la idea del reparto de tierras de esos grandes terratenientes que conservaban la mayoría de las tierras en sus manos era una de las consignas más importantes de la tradición revolucionaria campesina en Rusia, que había protagonizado la abolición de la servidumbre y que incluso a Marx le había sorprendido como una fuerza revolucionaria que tal vez giraría el rumbo de Rusia y que podría convertirla en uno de los centros revolucionarios de todo el mundo. Esto es algo que no conoce mucha gente. Marx, es verdad que al principio desconfiaba sobre el potencial revolucionario de las masas populares en Rusia. De hecho, despreciaban bastante lo que era la nación o el espacio nacional ruso, porque lo consideraban reaccionario y muy ligado al zarismo, y creían que las fuerzas revolucionarias vendían de otros países más cercanos a la tradición liberal revolucionaria europea que había protagonizado grandes cambios en Europa. Sin embargo, le sorprendió por este movimiento liberal campesino que acabó aboliendo la servidumbre y que tenía mucha influencia entre el campesinado ruso. El debate en el partido se estableció en torno a la idea de si lo que tenían que hacer era luchar por la total nacionalización de las tierras y no repartir tierras, sino que el Estado lo que hiciera fuera poner a disposición de los trabajadores las tierras colectivizadas, que ellos trabajaran, se llevaran una parte y que se avanzase hacia el socialismo también en el campo.
Personalidades como Stalin defendieron la idea de que esto era ir demasiado lejos y que lo que había que hacer para ganarse al campesinado de verdad era repartir tierras, justamente porque era la demanda principal de estas capas del pueblo. Y si los bolcheviques hacían posible este reparto de tierras, lo que harían sería ganarse la confianza de estas capas que poco a poco iban cogiendo más y más peso en los procesos revolucionarios rusos. Volviendo un poco atrás, en 1905, por ejemplo, el intento revolucionario para tumbar al zar, la revolución que fracasó no solo por todas las deficiencias de la lucha revolucionaria en las ciudades, la poca infiltración en el ejército, etcétera, etcétera, y la poca preparación en sí del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, sino por el poco impacto que tuvo este proceso en las capas campesinas de la población, que al final representaban el grueso. A Stalin y a otros pensadores revolucionarios les preocupaba muchísimo esta falta de apoyo y por eso apoyaron el reparto de tierras, el cual se llevó a cabo con la Revolución Rusa. La nacionalización, podríamos decir que fue una nacionalización nominal, pero que conservaba, en términos reales, la propiedad de esas tierras en manos de los campesinos pobres a los que se les habían dado en el reparto, y sin embargo se les expropiaba sin indemnización a los grandes terratenientes que eran los que tenían las tierras más importantes, ¿no? De hecho, nada más se hizo la revolución, se crearon unas figuras en este sentido, cooperativistas, que eran los TOZ, TOZ, que fueron efectivamente el primer modelo de cooperativa que se extendió en el campo y que se intentó promover justamente para que el campesinado al que se le había dado tierras pusiera esas tierras al servicio de una cooperativa junto al resto de propietarios que les permitiese negociar con el Estado soviético, evitando asimismo que las capas más enriquecidas que no habían sido expropiadas en el proceso de nacionalización pudieran enriquecerse de más disfrutando de un mercado totalmente libre en el que poder hacer lo que quisieran, abusando y especulando con los productos para ir arruinando poco a poco a los campesinos más pobres. Los TOZ estuvieron presentes también durante la NEP, el periodo en el que la economía soviética se abrió a las relaciones capitalistas controladas también en el campo para generar una serie de relaciones productivas que permitiesen al país volver al menos a la economía previa a lo que se había sufrido durante los últimos años con la guerra y que hubiera un mínimo de riqueza con el que poder plantear siquiera la planificación socialista en el campo en sí. A esto se añadiría posteriormente el problema de la guerra civil, que no solo llevaría a la destrucción de muchísimas fuerzas productivas, sino que aislaría poco a poco a los bolcheviques del campesinado, porque los bolcheviques se centrarían en intentar financiar el comunismo de guerra para frenar la invasión de Rusia y ganar la guerra y conservar el poder bolchevique. Otro problema que se les añadió en la guerra civil fue la destrucción en sí del país y que en las ciudades, donde antes iban los campesinos pobres a trabajar como nueva base del proletariado industrial, eran los proletarios industriales, los que trabajaban en las fábricas, los que a falta de trabajo, los que ante una situación de devastación productiva se iban de la ciudad al campo, lo cual era un éxodo inverso rural que desbarataba todos los planes de los bolcheviques para construir una gran industria socialista. Hay que tener en cuenta que en este proceso Lenin se dio cuenta de que no iba a haber socialismo en Rusia si no había industria, en concreto si no había electrificación. De ahí viene la famosa frase de Lenin que dijo que el socialismo era igual a electrificación más soviets. Es decir, si no hay poder obrero y no hay industria y electrificación del país, no va a haber socialismo de ningún tipo, vamos a dar paso atrás. Por eso se introdujo la NEP y por eso se permitió las relaciones capitalistas hasta cierto punto controladas, no solo en las ciudades, sino también en el campo. Ante la destrucción de la industria en la guerra civil, el partido bolchevique se dio cuenta de que necesitaba más de lo que creía, ya no solo a los campesinos pobres, que tenían muy poco que ofrecer, sino sobre todo a ese campesinado medio que aún conservaba unos niveles decentes de producción. De hecho, hubo un cambio de estrategia bastante clave en el que dejaron de imponerles a estos campesinos medios unos impuestos que eran siempre los mismos, hubiese lo que hubiese de producción para conseguir ganar la guerra, y empezaron a aplicar una política más progresiva que permitía establecer una relación más respetuosa con los márgenes de beneficio de estos campesinos. De hecho, hubo cambios incluso políticos en la idea de la alianza obrero-campesina que se fueron imponiendo poco a poco dentro del partido para que la alianza obrero-campesina se aceptara ya como una realidad que tenía que abordarse desde el poder soviético, porque los bolcheviques estaban en el poder, había un país que reconstruir, una economía planificada que tenía que empezar a rodar y no tener al 80% de la población de tu lado no era muy buena idea. O el 70, o el 60, o el 50... Obviamente era un porcentaje que variaría en base a la renta de lo que estemos hablando de esos campesinos. Yo aquí me refiero al campesinado en general. Porque
Tenemos que recordar que por mucho que haya una clase obrera campesina, que haya una explotación en el campesinado y que hubiera un odio muy grande hacia los terratenientes, al final el campesino vive al margen de las ciudades, tiene su propia convivencia, su propia idiosincrasia, su propia tradición y era algo separado de lo que pasaba en las ciudades después, que llegaba de forma muy nimia al campo. Los koljoses y los sovjoses son dos términos fundamentales en este proceso. Cuando acabó la NEP, lo que empezaron fueron los planes quinquenales. Con Stalin a la cabeza, en el partido empezaron a darse varios debates fundamentales sobre qué tenían que hacer los bolcheviques en el campo. Posiciones como las de Bujarin defendían un punto de equilibrio entre los propietarios y los que eran los agentes socialistas en el campo, con la idea de ir progresivamente avanzando hacia el socialismo en el campo, sin una colectivización agresiva o revolucionaria. Otras posiciones, como las que defendía Stalin, se basaban en la idea de que la colectivización nunca se iba a poder llevar a cabo de manera pacífica en el campo. Lo que era la capa de los campesinos más enriquecidos, ya ni siquiera hablo de los campesinos medios, sino de los más enriquecidos, iban a aprovechar el caos en el campo para enriquecerse y para poder ir tomando cada vez posiciones más sólidas contra el poder soviético, para hacer una contrarrevolución desde el campo. En estos debates se saldaron una de las cuestiones más importantes de la historia de la Unión Soviética, que fue la idea de la colectivización, que hoy se utiliza para criminalizar toda la experiencia rusa, cuando sin embargo fue una de las experiencias más interesantes y victoriosas que se dieron en la Unión Soviética. Al final en el partido se apostó por una colectivización revolucionaria en el campo, que tenía que ir acompañada por un aumento de la influencia del partido entre el campesinado, para ganarse la confianza de los campesinos, y también con una estrategia económica que permitiese a los campesinos adherirse al socialismo de manera voluntaria, con incentivos que ofreciesen un beneficio real para estos campesinos pobres, entre la idea de ir a un mercado voraz capitalista donde mandaban los más ricos, o establecer una relación de tú a tú con el Estado socialista como único suministrador y comprador de tus productos, pero que sin embargo, como veremos más adelante, te ofrecía la posibilidad de producir y de vivir de tu trabajo sin ser un explotado más. Los koljoses y los sovjoses se hacen referencia a dos cosas distintas. Por un lado, los koljoses hacen referencia a las granjas cooperativas, a las cooperativas agrarias, en los que los campesinos con sus propiedades privadas las ponían en común en esa cooperativa y hacían una explotación conjunta de la tierra para después negociar solo con el Estado soviético, pero garantizar un beneficio suficiente para vivir además cada vez mejor, como veremos más adelante. Los sovjoses, por su lado, hacían referencia a las tierras directamente del Estado, que se habían expropiado a los terratenientes y en las cuales se ponía a trabajar a la gente que directamente no tenía tierras o que voluntariamente quería trabajar los sovjoses. El partido bolchevique le dio mucha prioridad a la idea del koljós como elemento fundamental para establecer una alianza de confianza entre el campesinado y la clase obrera revolucionaria de las ciudades. Al final lo que querían hacerles ver a los campesinos es que el socialismo podía funcionar con ellos también y de que las cooperativas eran una manera respetuosa con ellos de establecer una relación planificada entre el gran Estado socialista y sus tierras. Toda esta necesidad de la alianza política con el campesinado también vendría acompañada por la necesidad de industrializar el país, lo cual tenían muy claro los bolcheviques que no se podría hacer si no era a través de una financiación desde el campo. El último elemento que nos falta por mencionar, que tiene mucha relevancia en torno a la idea de la colectivización en Rusia, tiene que ver con la industrialización. La necesidad de acercarse al campesinado ruso no solo tenía que ver con reconstruir económicamente el país, sino en hacer posible un proceso de industrialización que se consideraba fundamental desde el partido. La producción campesina permitiría financiar esa industrialización y a su vez el proceso de industrialización terminaría con la modernización de la producción en el campo. Hay muchos mitos en torno a la colectivización y sus efectos reales en la población rusa. Por un lado está la crítica a que fue una colectivización forzosa, terrible, que provocó hambrunas, y por otro lado está la idea de que se utilizó para centrarse en la industria y abandonar el campo. Quiero hablar primero de esta última y después nos meteremos de lleno en los mitos sobre la colectivización en términos generales. La realidad es que la colectivización del campo sí sirvió para la industrialización del país, de la Unión Soviética, pero es falso que se dejara de lado el desarrollo del campo. La realidad es que el campo sufrió un proceso de modernización y tecnificación que aumentó a niveles estratosféricos la producción agrícola, llegando a la Unión Soviética a convertirse en una de las potencias más importantes en este sentido. Ahora abordaremos algunos datos, pero lo que quiero dejar claro desde el principio es que es falsa esa idea de que hubo una especie de industrialismo en la línea del partido que evitó que la Unión Soviética se desarrollara y que destruyó el campo. Es totalmente falso. La modernización fue un hecho y se puede ver en las cifras que vamos a ver ahora. Por otro lado, está la cuestión de la colectivización forzosa.
Primero de todo hay que tener en cuenta que el proceso de colectivización en el campo ruso pasó por distintas fases. Hemos hablado primero de la fase inmediatamente después de la toma del poder. A partir de 1917 se hizo efectivo ese reparto de tierras que, aunque supuestamente nacionalizaba toda la tierra, en términos reales preservaba las tierras repartidas a los campesinos pobres. Por otro lado, estuvo el proceso de la NEP, en el cual se liberalizó un poco más el campo y se permitió el intercambio mercantil a la vez que se potenciaban la presencia de los koljoses entre la población campesina. Y finalmente entró lo que es el proceso de colectivización del campo en sí, que serviría para que a finales de 1937 el 95% del campo estuviera en manos de sovjoses o de kolhoses. En este proceso obviamente hubo conflictos abiertos entre el Estado bolchevique y una parte del campesinado. Y esto es una parte fundamental del análisis que quiero hacer aquí, porque más allá de los relatos melodramáticos sobre lo que ocurrió o no, es verdad que tuvo hasta un carácter bélico la colectivización, pero con una parte muy concreta del campesinado, que eran los campesinos más ricos, los kulaks. Los kulaks, cuando se opusieron a la colectivización, se opusieron haciendo una guerra, incluso a veces armada con el Estado, quemando cosechas, matando ganado, etcétera, etcétera. Por otro lado, hay que tener en cuenta ciertos datos sobre el proceso por el cual los campesinos se unieron mayoritariamente a esos kolhoses. Por ejemplo, en 1927 había 14.800 kolhoses en toda la Unión Soviética. En 1940 se pasaron a 236.900 kolhoses. O sea, estamos hablando de un desarrollo de casi del 2000%. O sea, hubo un proceso de integración del campesinado, una producción efectiva que además funcionaba y también repercutía en el bienestar de los campesinos, como muestran las estadísticas, por ejemplo, sobre el consumo calórico que se daba en la Unión Soviética. Otras cuestiones. La URSS se convirtió en el mayor productor de trigo del mundo, arrojando el 11% de la producción mundial, mientras que solo representaban el 5,5% de la población. Se llegó a producir el 33% de la producción mundial en remolacha y azúcar. Se llegó a una producción por habitante de carne, leche, azúcar y mantequilla al nivel de los países capitalistas más avanzados, y además aumentando a cada año que pasaba. Se industrializó el país en tiempo récord debido justamente a los frutos de la agricultura. La producción agraria, agrícola y pecuaria también se desarrolló, pese a que tuvo años, sobre todo en los años 30 y 34, donde en ocasiones disminuyó, para posteriormente crecer de forma acelerada. Aquí entra una de las cuestiones más importantes, que ya hemos desmontado en otros vídeos, que es la cuestión de las hambrunas. Hay gente que dice que la colectivización de Stalin conllevó la aparición de hambrunas, y entre otros hablan de el Holodomor. Una hambruna, como en Ucrania, a principios de los años 30 afectó a millones de personas, aunque las cifras bailan mucho, ya que las fuentes son muy malas. La mayoría de investigaciones que se hicieron entonces estaban basadas o directamente en fuentes fascistas que querían deslegitimar a la Unión Soviética, o en agentes extranjeros que decían que habían estado en sitios donde nunca habían ido, etcétera, etcétera. Esto lo podemos tratar en otro vídeo específicamente sobre el Holodomor. Pero yo creo que aquí la cuestión más fundamental es la siguiente. En la Unión Soviética se habían venido repitiendo hambrunas cada X años por las condiciones climáticas que afectaban a una gran parte de la población. Ucrania fue solo una de las hambrunas que ocurrieron durante los años 30 en toda Rusia, a los principios de los años 30. Ahora veremos por qué. La colectivización en Ucrania no fue un gran éxito, pero fue el principio del fin de las hambrunas. Y esto lo defiendo a capa y espada, ya que a raíz del triunfo de la colectivización en Ucrania en el 34, no hubo una hambruna nunca más. Ni en Ucrania, ni en ningún lado. Las hambrunas que venían asolando a Rusia desde hacía casi siglos se desvanecieron gracias a la colectivización socialista, a la modernización del campo y a la industrialización del país. Los kolhoses y los sovjoses sirvieron para crear una vinculación directa entre un campesinado que quería producir y un país socialista en construcción. Permitió el establecimiento de lazos nunca visto entre los comunistas, y el Partido Comunista concretamente, y el campesinado. Permitió luchar contra las capas más adineradas del campo que habían aplicado los recortes a los campesinos después de la abolición de la servidumbre para intentar seguir chupándoles la sangre y explotando su trabajo, y permitió aumentar el nivel de vida tanto del campesinado como de la población rusa en general. Fue el único caso en la historia de colectivización del campo en todo el mundo, exitosa al menos. Fue un ejemplo a seguir por todos los campesinos del mundo que se vieron influenciados por una ola revolucionaria que venía de Rusia y que veían que funcionaba. Hubo errores, hubo problemas y podríamos estar hablando de ellos todo el día. La cuestión es que solo se habla de esos problemas y la mayoría de los problemas de los que hablan son inventados. Y hay que hablar también de las cosas buenas, interesantes y sorprendentes que ocurrieron gracias a este proceso de colectivización. Simplemente, para concluir, quiero arrojar algunos datos más.
La colectivización fue una pieza clave en el triunfo de la economía socialista soviética, en especial la producción agraria, que finalizado el segundo plan quinquenal, con un valor de 20.000 millones de rublos rusos, había supuesto un incremento del 54% respecto a 1928 y un 21% respecto a 1932. La producción agrícola siguió aumentando y entre 1937 y 1940 llegó a aumentar un 16% más. Se tuvo que llevar de forma acelerada desde arriba debido a la situación material del cerco capitalista y las necesidades de la industrialización. Pese a estas necesidades, aumentó exponencialmente el número de explotaciones campesinas. En algunas ocasiones, las propias explotaciones sufrieron una expansión del terreno cultivable que no todo se utilizó, pero en definitiva permitió que el sistema de kolhoses y sovhoses beneficiase a una gran parte de los campesinos. Obviamente, la entrada de la Segunda Guerra Mundial ralentizó y paralizó la política de la colectivización, y muchas tierras comunales se vieron destruidas. Pero tras la guerra se desarrolló un plan de creación de supergranjas, conocido como los agrogorods, consistentes en una fusión de explotaciones colectivas, dando lugar a 60.000 explotaciones que estarían a su vez formadas por pequeñas ciudades o pueblos para poder acabar con las diferencias sociales entre el campo y la urbe. La reconstrucción del país después de la Segunda Guerra Mundial fue una de las grandes gestas también que demostraron al mundo que la economía planificada socialista tenía mucho que ofrecer a nuestra sociedad, por mucho que intenten criminalizarla. Estos dos términos, kolhoz y sovhoz, son la columna vertebral de una de las estrategias más interesantes e impactantes llevadas a cabo por los comunistas para realizar la socialización de los medios de producción en un campo tan hostil y nuevo como era el campo. Os recomiendo seguir estudiando esta cuestión porque es sin duda interesantísima. Además suscita muchas preguntas sobre cómo hay que establecer hoy nuestra relación con otras clases sociales que no son estrictamente la clase obrera industrial o la clase obrera en términos generales, pero que sin embargo también están interesadas en la transformación social, tienen intereses en común con los trabajadores en general y que por lo tanto habrá que saber cómo establecer unas alianzas correctas en base a las experiencias que hemos tenido a lo largo de la lucha revolucionaria del siglo pasado y del anterior. Espero que este vídeo os haya servido para conocer algunas cuestiones más sobre un periodo tan interesante de la historia como la Unión Soviética y el movimiento comunista en general. Dejad en los comentarios de qué os gustaría que fuera el siguiente vídeo y todas las preguntas que tengáis al respecto. Haré un vídeo de preguntas y respuestas dentro de no mucho. Espero que hayáis disfrutado del vídeo y desde aquí mando un saludo a todos los que habéis venido a decirme que haga mi trabajo y suba cosas de formación comunista. Voy a seguir haciéndolo, aquí me tenéis. Nos vemos en la siguiente entrega de este canal tan maravilloso que vamos a conservar y a tirar para arriba. Gracias a todos por estar aquí y hasta la próxima.